Ok, entonces, reitero, si hago esto solamente voy a obtener pues el valor, o sea, si tengo un 1023, entre 1023 es 1, ¿no? Entonces, si tuviera, no sé, 256 entre 1023, pues ahí tendría un valor, pues medio extraño. Entonces, lo que hacemos o lo que se hace para reescalar es multiplicarlo por el valor máximo de voltaje que nosotros tenemos, pero hay que ser bien prudentes con esto. El valor máximo de voltaje que tenemos es 5. Entonces es 5 por conversión, es decir, y entre 1023. Entonces estamos rescalando de 0 a 5 volts. Pero yo definí una variable aquí, esta variable que es voltajes de tipo entero. Entonces los decimales me los va a quitar. Recordemos, entonces, si yo estuviera midiendo 4.35 volts, solamente reflejaría esta variable el 4. Entonces, pudiéramos hacer ahí el cambio a una variable de tipo flotante y es válido, pero la visualización no va a ser tan fácil. Recordemos que así como hemos construido nuestras subrutinas, tenemos que estar enviando carácter por carácter a la LCD. Entonces vamos a utilizar una trampa o un truquillo muy semejante al que utilizamos cuando separamos en unidades, decenas y centenas nuestro contador de 0 a 9.999. Entonces, primero, ¿qué hago? Primero, le digo, si yo no quiero decimales, se queda en 5. Por cada decimal que yo quiera mostrar, se agrega un 0. 50, 500, 1000. Ahí sería, las unidades serían el equivalente del 5 y por cada 0, esto es, son nuestro primer decimal después del punto, segundo decimal, tercer decimal, y así podemos hacerlo dependiendo de cuántos decimales queramos. Entonces, en este caso, yo voy a querer 3 decimales. Entonces, lo hago de esta manera. Pueden agregarle tantos ceros ustedes quieran para los decimales siempre cuando no desborden la variable. Recordemos que tenemos un límite y ese límite son 16 bits y eso es 2 a la 16, es decir, no tenemos que pasar el valor de 65.536 para esta variable. Bien, entonces ya lo tenemos de esta manera. Lo siguiente es hacer lo mismo, es separar nuestras unidades, como lo hicimos tal cual en el ejercicio del contador de 0 a 9.999. En este caso voy a definir, de todos modos, 3 variables. Unidades, lo voy a poner como decenas, centenas, que es la separación. Unidades. Ustedes le podrían poner decimal 1, decimal 2, como quisieran. Decenas, centenas. Recordemos también que el uso de variables de tipo entero es muchísimo más, ahorra muchísimo más la memoria. Las variables de tipo flotante consumen mucho. Y ya está. Entonces tenemos unidades, decenas, centenas y millares. ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 cifras, ¿no? Acá está, ¿no? 4 cifras que es estas de aquí. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a dividirlas? Pues igualito. Separar nada más. Le voy a poner aquí. Y era unidades, la voy a hacer igual a el valor que hay en voltaje, módulo 10. O sea, la misma técnica que utilizamos antes. Entonces, de tal manera que, pues, eso me va a dar el último valor, ¿no? Es decir, me está dando este valor de aquí. El último decimal, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Ya está. Unidades. Después tenemos decenas. Y pues hacemos lo mismo, decenas. Y eso va a ser igual a voltaje, pero pues como siempre y utilizando la misma estrategia, voltaje dividido entre 10 y módulo
y módulo 10. Módulo 10. Y ya está. Y pues lo mismo vamos a hacer con centenas y millares, donde millares pues realmente representa nuestra, la más alta, ¿no? Centenas, centenas, esto nada más se divide entre 100. Y recordemos que lo que hace esta estrategia es hacer un corrimiento, ¿no? Estamos haciendo que se haga un corrimiento de las unidades decenas y centenas hacia la derecha, aprovechando que las de tipo entero nos eliminan los decimales. Entonces, si esto entre 1000. Y ya está. Entonces ya tenemos esto de aquí y finalmente ya podemos empezar a mandar a nuestra LCD. Entonces, para finalizar, pues solamente mandamos y pues voy a, por ejemplo, podemos empezar, bueno, que lo haga desde la primera posición, que siempre lo haga, que empiece todo esto a mandar desde la posición, porque si no le ponemos esto, lo que voy a poner es decir que el mensaje siempre empieza a enviarse desde la primera posición de la línea 1, que si vemos nuestra tablita, la clase pasada es 0x80. Entonces esto es posición 1, fila 1. ¿Por qué? Porque si como esta vez voltaje no tiene una dimensión de 16, aparecería voltaje, algunos números y a lo mejor si me sobraran espacios a la derecha, entonces empezaría a llenarse aquí, después abajo y todo junto y no se vería bien. Entonces aquí con esto estoy forzando que siempre sea en la misma posición. Que envíe la palabra voltaje y entonces lo siguiente es enviar también nuevamente caracteres y ahora sí, enviar millares. Pero ojo aquí, enviamos millares, que es la primera o lo más fuerte o lo más, esta posición, que es esta. Entonces, si tenemos 4.355 volts, pues es el 4. Pero ojo con lo siguiente, eso está en una variable de 0 a 10, pero recordemos que la LCD escribe en ASCII, entonces tenemos que hacer la conversión a ASCII, pasar de decimal a ASCII, porque estamos en decimales. Entonces, ¿cómo se pasa? Pues podemos aquí ver rápidamente una tabla ASCII. Me parece que sí hay. Por cierto, aquí también pueden ver una LCD Custom Character si ustedes quieren desarrollar su propio carácter. Habíamos dicho que se pueden desarrollar propios, entonces se puede bastante bien aquí. Aquí está, tabla ASCII. Entonces resulta que para que yo tenga un 0, necesito tener un hexadecimal 30. Entonces, el 30 equivale a 0, el 31 a 1. Entonces, si yo tengo un 0, un 1, un 2, pues lo único que tengo que hacer es sumarle el 0x30. Entonces, con esto, si yo tengo un 0, pues más el 0x30, entonces en ASCII tengo un 0. Si tengo un 1 más el x030, tengo un 0x31. Entonces, con eso tendría un 1 en ASCII. ¿Sí me explico con esto de la conversión? Inge. Ok. Bien, entonces, pues ya nada más ponemos esto. Ponemos un punto decimal porque pues recordemos que lo siguiente que sigue son decimales. Entonces ahí está nuestro puntito. Y ponemos los demás que son centenas, decenas y unidades. Entonces son centenas, decenas y unidades. Entonces, hasta ahorita hemos consumido 9 posiciones aquí. Con esta sería 10,
11, 12, 13, 14, no nos hemos pasado. Y este ya no es de 16. Entonces, este de aquí es de 9. Entonces, ya tenemos voltaje. Todo. Y finalmente, solo para que se vea más estético, le voy a agregar una B de volts. Porque lo que estamos midiendo, ¿no? Volts. Entonces, listo. Entonces, con eso ya estamos haciendo el convertidor analógico digital y lo estamos mostrando en una LCD, valiéndonos de las subrutinas que ya habíamos hecho. Entonces, ya no tuvimos que programarlas, ¿no? Directamente las ocupamos. Entonces, esa es la ventaja. Nosotros ya les hicimos. En realidad, aquí a la derecha, estas librerías hacen eso que acabamos de hacer. Empaquetan estas que están aquí arriba y las hacen propias del programa, ¿no? Pero pues no sabemos exactamente cómo están configuradas. Entonces, a veces sirven, son útiles para ahorrar tiempo, pero a veces no podemos cambiar detalles finos. Entonces, construimos. Aquí tengo un error. Dice que conversión, no lo declaré, conversión. Conversión con... Ah, ya. Ahí la escribí mal. Puse conf, algo raro. Entonces ya tenemos conversión. Ok, volvemos a correr. Y ya está, básicamente la primera. Bien, entonces, pues la siguiente parte, pues es el funcionamiento, verlo ya funcionando. Entonces, pues vamos a ver. Voy a abrir la simulación de una vez. Y bueno, entonces hasta aquí, ¿alguna duda que tengan con esto del conversor? No, Inge. Si se dan cuenta, pues es utilizar básicamente estrategias, pequeñas técnicas que se vieron anteriormente y utilizar lo que ya se tenía. Entonces, pero la parte importante es ir construyéndolo, ¿no? Es saber cómo ir viendo los registros, que es lo que vimos tanto en la primera unidad, también lo vimos en parte de la segunda, cuando vimos los registros TRIS, los registros PORT, y ahora estamos viendo otra clase de registros. Entonces, si ustedes quisieran hacer cualquier otra cosa como el serial y demás, pues se van ahí a la hoja de especificaciones y ya está. Entonces, a ver. Déjenme compartirles. Entonces, aquí está nuestra simulación. Entonces, elegimos lo que acabamos de hacer, que estaba en Extra 2. Recuerden que lo pueden aquí corroborar ADC. Y aquí tiene la fecha, 5 de agosto de 2020, a las 5:36, es el que acabamos de hacer y ya está. Y le ponemos OK. Entonces corremos y ahí está, voltaje, y ahí hay un error. Hay que ver cuál es el error, pero OK, hay que ver antes. OK, primero la forma en la que se está poniendo. OK, es en 0x80, ¿está bien? Millares, centenas, decenas. OK, sí, esto está bien. Mandamos a la primera fila, también eso está bien. Millares la dividimos. 1100 con su respectivo módulo, la misma estrategia. Ah, ya sé. Inge, no estamos viendo la programación. Ay, perdón. Cierto. OK. Nos faltó algo bastante importante que no modificamos aquí acá, en la inicialización de puertos. Como también nosotros estamos ahora trabajando con el puerto A, recordemos que el puerto A es el que va a ser
la conversión analógica a digital, pues eso es lo que nos falta modificar. Entonces hay que modificar que el puerto tris A, ya sea solo el canal 0, que es el que estamos utilizando, y lo definimos como entrada. Eso es bastante importante. O sea, los registros son bastante importantes. Entonces, nuevamente compilamos y cambiamos acá al programa. Ok, por ejemplo, ahí está apareciendo el de voltaje, pero, para hacer siempre la comprobación, lo podemos, puse ¿cómo se llama? Verificar, y bueno, ahí estamos viendo que hay nuevamente algún error, ¿no? Entonces, nuevamente hay que verificar cuál es el error. Entonces, regresamos aquí. Seguramente está en algún registro que sin querer metí mal o algo así. Entonces, bueno, a ver. Ok, primero, esto no debe ser caracteres. Esto es un comando, recordemos, es un comando. Cuando nosotros enviamos a... Inge, no estamos viendo la programación. Sí, lo voy a poner como pantalla porque se me olvida. El primero es que aquí es un comando, no es un carácter. En esta línea, cuando recordemos que mandar a la fila y cambiar o la pantalla, limpiarla y todo eso, no es un comando, es un carácter. Diga, perdón, no es un carácter, es un comando. Entonces aquí tengo ese primer error. Entonces las subrutinas comandos. Y ya está. Entonces ese es lo primero. Antes, si... entonces con eso yo ya debería de asegurar que ahora sí, lo único que voy a ver o lo único que se ve es en que nada más se ve la primera fila, ¿no? Entonces voy a volver a compilar. Aquí está. Entonces corro de nuevo. Y ok, ahí está, ¿no? Siempre viéndose nada más en la primera. Entonces, con esto podemos descartar o podemos asegurar que el problema no está en ya la LCD. Entonces, la LCD ya está trabajando bien. Entonces, lo siguiente hay que cerciorarnos de que, bueno, antes se dieron cuenta que estaba ahí ese como parpadeo del cursor, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también podríamos modificar, ¿no? Que el cursor no esté apareciendo justamente para darnos la impresión de que ¿cómo se llama? De que eh, pues no está no está ese parpadeo. Entonces, esa es otra cosa que voy a agregar de una vez. Y eso lo voy a agregar antes del while. Y es con igual un comando que es con 0C. Me parece que sí era 0C. Entonces, ese es algo que también es bastante útil para asegurar que no estemos viendo ahí el cursor. Entonces, nuevamente construyo. Vamos aquí al programa. Ya está, ¿no? Nada más se va viendo eso. Entonces, damos la impresión de que solamente se ve una sola vez. Entonces, una vez que ya esté corregido la parte, pues que cambia, ¿no? Inmediatamente. Entonces, bien, la parte de la LCD, entonces ya, definitivamente ya quedó. Ok, entonces ahora, nada más no chequé si sale ahí el de voltaje. A ver, la B de voltaje. Sí, sí sale, ¿no? Sí sale la B de voltaje. Entonces, ok. Entonces, finalmente regresamos nuevamente al programa. Y una vez que estamos completamente seguros que ya todo lo demás está funcionando, pues entonces
Voy a aumentar este tiempo por si las dudas, por si no es el tiempo adecuado, pero no, a mí se me hace que está en otra parte del problema. Entonces, otra vez voy a cerciorarme que no es el tiempo. Y no, definitivamente no es el tiempo. Entonces, a ver. Ok, básicamente, seguro donde está el problema es en, como no está tomando bien la conversión, quiere decir que o estoy asignando mal la variable conversión, que parece que no, o en su defecto estoy aquí teniendo un problema. Esto está bien, conversión, address L, address H, ok, si se está midiendo donde se debe. Bit 0, eso también está bien. Bit 2, perdón, del lat con 0. Ok, sí. Entonces, ahí no está el problema. Entonces, quiere decir que sin querer algo puse mal aquí en la configuración inicial. Entonces, regresemos. Entonces, en el lat con 1, ¿sí? Si recuerdo debe ser 0, 1, 1, 1. El 6 y 7 del lat con 1, que son estos dos, deben de estar en 1. Luego, en el lat con 0, el 3, 4 y 5 deben de estar en 0, que son este. Y el 6 y 7 debe de estar en 1. Y finalmente el 0 debe de estar en 1 para alcanzar, ¿no? A menos que requiera alguna clase de retardo. Ya está. Y todo lo demás, sí, pues parece que está bien. Entonces regreso acá. Sí registra un cambio, pero lo que no entiendo es qué cambio está registrando. Ahí está bien. A menos que no me acepte el cambio, el combinar, ¿no? Los nombres. Lo voy a cambiar esto a B0, esto a B1 y este a B6. B6. 0, 1, 2, 3, 6 y 7. Y luego del lat con 0 tenemos el 3, 4, 5, eso está bien. El 6 y 7, 1, 0. Y prendemos el lat con 0. Este también está bien. Ok. Nada más voy a checar que todo lo demás esté bien. Esto no. Esto es lo que les decía, se puede hacer todo de un solo golpe. En este caso lo hicimos 1 por 1. Y luego las variables, que debe de ser la de... Ah, ya sé, claro. Aquí algo que les había comentado. Recuerdan que les dije que conversión, ¿dónde está? Acá. Conversión no debemos de superar la longitud máxima, que son 65,000, pero vamos a suponer que conversión en algún momento tiene el más alto, ¿no? Son 10 bits, ¿no? Entonces, para asegurar que no hay problema en conversión, voy a utilizar una variable de tipo long. Entonces, con esto estoy asegurándome que puedo utilizar hasta 4 bits y no voy a hacer desbordamiento. Entonces, puede ser que ahí esté el problema, que haya un desbordamiento. Ahí está. Entonces, ahora sí. Sí, efectivamente el problema era ese. El problema es que como nosotros estábamos viendo el conversión, al ponerle
tantos decimales desbordaba la variable de tipo entera. Entonces hay que utilizar más bits. Entonces nada más vamos a asegurarnos. Voy a hacer esto un poco más grande. Bueno, aquí está. Entonces aquí dice que son 4.99 o el equivalente de 5. Ok, está bien. Vamos a poner un valor aquí aleatorio, 2.99. Y aquí nos pone que son 3. Entonces, pues está bien. Voy a poner otro por acá, 2.149. Entonces este nos dice que es 2.15, pues está bastante bien. Recordemos que el ADC es de 10 bits, entonces básicamente la resolución o la cantidad de pasos que podemos, que nosotros podemos hacer o detectar el cambio es dividir el 5 entre 1023 y eso nos da 4.8 milis. Entonces quiere decir que de 4 en 4 en esta posición yo puedo detectar. Es decir, si tengo una variación de 1 mili, para el micro sigue siendo como si no hubiera cambio. Entonces, esa es la ventaja de la resolución. Entonces, si yo tengo mayor resolución de bits, puedo detectar cambios más pequeños. En este caso, básicamente es de 4.88 milis, casi 5. Entonces, quiere decir que, pues, esos 5 se ven reflejados en este decimal. Pero bueno, en general lo estamos viendo bastante bien. 3.19, aquí 3.20. Vemos que el cambio es un poquito lento. Entonces, podemos agarrar nuestra rutina otra vez aquí de cómo se despliega y esta vez sí la voy a cambiar por un valor de 900 porque a diferencia de la anterior, como se está ejecutando la conversión antes, que es esta que estaba por acá, entonces yo puedo mezclar esos dos tiempos. Aquí yo tengo 5 milisegundos que estoy perdiendo, entonces yo puedo mezclar esos tiempos. Entonces bajo ese tiempo y entonces doy play nuevamente. Y entonces puedo dar la impresión de que el cambio se hace casi instantáneamente. Entonces aquí tengo 1.79, ¿no? O 799 y aquí 1.798, que está bastante bien. Luego aquí 1.549, ese me lo dio súper bastante bien. Puedo bajar más a 0.849, 0.850. Entonces básicamente lo que estamos viendo es que el microcontrolador con toda su resolución pues nos entrega mediciones bastante pues buenas, ¿no? Este es 3.199, este es 3.201. Hay microcontroladores que que tienen más cantidad de resolución, hay de 12 y me parece que hay desde hasta 14, pero en general en la industria también hay convertidores analógicos digitales en chips propios, ¿no? Así como el convertidor digital analógico que vimos, también hay sus versiones en analógico digital que se pueden emplear y hay versiones que tienen 14 y me parece que hay hasta de 16 bits, ¿no? Entonces, bueno, esos son todavía muchísimo más precisos y son los que utilizan o tienden a utilizar los multímetros, sobre todo los multímetros de tipo Fluke. Hacen básicamente esto. Los multímetros de tipo Fluke, que son los más caros, entonces tener 16, ¿cómo se llama? 16 de precisión nos permite que si nuestro multímetro mide 50 volts o hasta 100 volts, por ejemplo, de corriente directa, entonces si tenemos una resolución de 16 bits, nosotros podemos tener o detectar cambios en el orden de milivolts, 1.5 milivolts, pero si solamente mide hasta 24 volts, por ejemplo, tendríamos 366 microvolts. Entonces, detecta cambios en el orden de microvolts, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, pues ya con esto concluimos lo del conversor. ¿Alguna duda? No. No, Inge.